Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La primera carta apareció el lunes, meticulosamente doblada, sin remitente, sin marca, sin sobre. Estaba ahí, justo encima de sus libros de texto, con su nombre escrito en tinta negra sobre el papel crema, para Elías. Elías Garrido tenía 17 años, era flaco, de pelo oscuro y ojos grandes como para asustarse fácilmente. Nunca destacaba, ni por brillante ni por problemático. Solo existía, en silencio, transitando los pasillos del Instituto San Rafael como una sombra que nadie notaba. Hasta ese día. Tomó la carta con cautela, la abrió con los dedos temblorosos. Dentro, unas líneas escritas con letra elegante. No mires hacia el tercer ventanal del ala este a las 10:17. Si lo haces, te verá. Al principio pensó que era una broma. Quizá uno de los tipos del curso de teatro, o peor, parte de algún reto estúpido de redes sociales. Pero aún así, a las 10:17 exactas, su mirada se desvió instintivamente hacia ese ventanal. El tercer ventanal del ala este. Y lo vio. Una figura de pie, completamente estática, más alta que cualquier profesor, con brazos absurdamente largos y cabeza pequeña. Estaba ahí, del otro lado del vidrio sucio, mirando directamente hacia él. Y aunque Elías supo que no debía verlo, ya era tarde. La figura no desapareció al parpadear. Solo se esfumó cuando la campana final sonó, como si hubiese estado esperando la señal para desvanecerse. Esa noche, soñó con ese ventanal. El vidrio crujía como si algo empujara desde el otro lado. La figura lo llamaba por su nombre, en voz de mujer, pero sus labios no se movían. Martes. La siguiente carta estaba ahí, en el mismo lugar, sobre sus libros. Mismo papel, misma letra. Esta vez decía: no hables con nadie que te pregunte por el casillero. Ya saben que abriste la primera. Elías sudó frío. Nadie le había preguntado, todavía. Hasta que en el segundo recreo, Valentina, la chica de ciencias avanzadas, se le acercó con una sonrisa nerviosa. Oye, ¿es cierto que ayer había algo raro en tu casillero? Elías tragó saliva. ¿Quién te lo dijo? Valentina bajó la mirada. Solo, lo escuché. Unos decían que te vieron leyendo algo raro. Elías negó, giró y se alejó sin decir más. La carta lo había advertido. Pero entonces notó algo más. Había otra carta, más pequeña, doblada como un triángulo, deslizándose por la ranura mientras él se marchaba. Nadie la había puesto. No había manos visibles, ni sombras. Solo apareció. Él retrocedió, abrió el casillero con dedos torpes, y la carta cayó al suelo. Al abrirla, solo una palabra: corredor. Fue ahí cuando las luces del ala norte empezaron a parpadear. El murmullo de voces ajenas al edificio creció desde los pasillos vacíos, y una risa, infantil pero hueca, resonó entre las paredes como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Elías echó a correr. El pasillo se sentía más largo de lo que recordaba. Elías corría, con la mochila golpeándole la espalda y el corazón retumbando en sus sienes como un tambor de guerra. Las luces parpadeaban en secuencia, como si algo, o alguien, la siguiera apagando tras él, avanzando al mismo ritmo de sus pasos. Giró la esquina del corredor principal y tropezó con la señora Rosario, la encargada de la limpieza. El balde de agua cayó y se esparció por el suelo como una marea tibia. Ella lo miró sin sorpresa,
como si lo estuviera esperando. «Estás tardando», le dijo, con voz ronca, como si llevara días sin hablar. El casillero 9 volvió a abrirse, ¿no? Elías retrocedió, empapado hasta los tobillos. ¿Qué sabe usted de eso? La mujer entrecerró los ojos, como si analizara cada palabra que iba a decir. No es la primera vez. Ese casillero fue sellado hace 10 años. Debería estar cerrado con soldadura y cadenas. ¿Quién te dio la llave? Nadie, solo se abrió. Yo. Solo tomé la carta. Entonces ya lo abriste. Su voz se volvió casi un susurro. Ya te eligieron. Antes de que Elías pudiera preguntar más, Rosario recogió el balde y giró lentamente hacia el pasillo. Con cada paso que daba, su figura se desvanecía como humo, hasta que no quedó rastro de ella. Temblando, Elías corrió hasta la biblioteca. Era uno de los pocos lugares donde sentía algo de paz. Allí estaba siempre don Joaquín, el bibliotecario anciano, ciego desde hacía años pero con un extraño conocimiento de cada centímetro de la escuela. Lo encontró ordenando libros por tacto, moviendo los dedos sobre los lomos como si leyera braille invisible. Don Joaquín, Elías jadeaba. ¿Usted sabe qué es el casillero 9? El viejo se quedó quieto. Muy quieto. Luego giró el rostro hacia él, aunque sus ojos lechosos no veían. ¿Oíste la voz? Elías asintió, con un nudo en la garganta. ¿La figura en el ventanal? Añadió Joaquín. ¿Las luces, la carta que habla de corredores? Sí. El viejo suspiró. Entonces estás en el ciclo. Ya no hay vuelta atrás. Cada carta es un aviso. Un juego. Una advertencia. Si lo sigues, quizás sobrevivas. Pero nunca desobedezcas una orden escrita. Elías no respondió. En su mochila, algo se movió. El crujido del papel, como si otra carta se desplegara por sí sola. La sacó, con los dedos entumecidos. La tinta parecía aún fresca. No regreses a casa hoy. Te espera en el espejo. El estómago de Elías dio un vuelco. ¿Quién me escribe esto?, preguntó. Don Joaquín se volvió hacia la pared más cercana y murmuró. No es un quién. Es un dónde. Y entonces, por primera vez en años, el anciano se levantó de su silla y caminó sin bastón hacia la sección de libros prohibidos, la que siempre estaba cerrada con llave. Elías lo siguió, dudando si todo lo que ocurría era real o un desliz de su cordura. Don Joaquín avanzaba con una seguridad sobrenatural para alguien que se decía ciego. Su mano pasó por encima del candado oxidado que protegía la reja de la sección restringida, y con un leve toque, este se abrió con un clic seco. Dentro, el aire era diferente. Más denso, cargado de un olor a pergamino viejo y humedad rancia, como si nadie hubiese entrado en décadas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que crujían al menor movimiento, y los libros allí parecían más vivos que los estudiantes que deambulaban por los pasillos. Joaquín se detuvo frente a un volumen enorme, encuadernado en cuero ennegrecido y con símbolos en relieve que Elías no reconocía. Este libro, dijo el anciano, no tiene título. Pero los antiguos lo llamaban el cuaderno de los umbrales. Habla de puertas que no se ven, de espacios entre las paredes, y de entidades que dejan mensajes a través de objetos inertes. Como cartas. Elías lo abrió con cuidado. Las páginas eran ásperas, manchadas, y escritas con una caligrafía temblorosa. En una de ellas, una ilustración captó su atención, un dibujo detallado de una fila de casilleros, todos numerados, hasta el número 8. Pero entre el 8 y el 10, en un espacio vacío,
Había una mancha negra que parecía expandirse incluso en el papel. ¿Dónde está el 9? Nunca ha estado, respondió Joaquín. No debería estar. Es un lugar que aparece cuando algo necesita entrar. Y tú, Elías, lo abriste. Fuiste la llave. Un golpe fuerte resonó desde afuera de la biblioteca, como si alguien hubiese tirado una silla contra la puerta. Luego, otro golpe. Y luego, una voz. La misma que escuchó en su sueño, femenina, distante, pero ahora más real, más cercana. Elías, ya leíste la carta. Elías se paralizó. No regreses a casa, murmuró, recordando la advertencia de la carta. Luego miró a Joaquín. ¿Qué hay en el espejo? Hay muchas cosas que quieren ser tú, dijo el anciano con una gravedad temblorosa. Reflejos que se cansaron de imitar. Si lo miras esta noche, no serás tú quien se despierte mañana. Una nueva carta cayó en ese instante, flotando desde la estantería más alta, sin que nadie la tocara. Cayó justo frente a Elías, boca abajo. La volteó. Debes bajar al sótano antes de las 7 de la tarde. Si no lo haces, tomará forma. ¿Qué tomará forma? Pero Joaquín ya estaba retrocediendo, como si tuviera miedo de responder. Alguien abrió el casillero hace 10 años, Elías. Nunca salió del espejo. Y ahora tiene hambre. Las agujas del reloj marcaban las 6:42 de la tarde. Elías corría por los pasillos vacíos, desiertos tras la última campanada. El sol se ocultaba tras el ala oeste del colegio, y la sombra que proyectaba el edificio parecía estirarse como una lengua negra hacia él. La carta aún temblaba en su mano, como si supiera lo que se avecinaba. Llegó a la puerta del sótano. Oxidada, gruesa, con una mirilla redonda sellada con cinta negra. Nunca había bajado allí. Nadie bajaba. Ni siquiera los profesores. Decían que estaba clausurado por peligro estructural. Mentiras. Ahora lo entendía. Tragó saliva, giró la manilla y descendió los primeros escalones. El aire era pesado, húmedo. Olía a metal viejo, tierra mojada y algo más. Algo dulzón, como flores marchitas o carne olvidada. Al fondo, una única luz parpadeaba, colgando de un cable. Bajo su temblorosa claridad, Elías vio una figura. Era una chica. Estaba de espaldas, sentada en una silla, vestida con el uniforme antiguo del colegio, falda larga, blusa cerrada hasta el cuello, cabello oscuro cayendo como una cortina inmóvil. No se movía. No parecía respirar. Elías se acercó con pasos lentos, cada uno resonando como un latido más del lugar. Hola. La figura no respondió. Pero un crujido suave le indicó que otra carta se había deslizado bajo sus pies. La recogió sin quitar los ojos de la chica. Esta vez, las letras estaban escritas con algo más espeso que tinta. Ella no debe verte. No hables. No respires. Solo espera. Elías retrocedió, ahogando su aliento, cubriéndose la boca con la mano. Entonces la luz colgante se apagó por completo, y el sótano quedó sumido en una oscuridad absoluta. No podía verla, pero la escuchaba. La silla chirrió. Algo se levantó lentamente. Un paso. Otro. Y otro más. Elías no se movió. El corazón parecía haberle subido a la garganta. La respiración de la figura era irregular. Como si respirara a través de un espejo empañado. Luego, un sonido imposible, un susurro pronunciado con varios ecos, como si hablara desde dentro de una caverna. No debiste mirar el ventanal.
Elías sintió un frío helado justo detrás de su nuca. Algo estaba ahí. Algo inclinado sobre él, oliéndolo. De pronto, una mano tocó su hombro. Fue una mano humana. Elías. Susurró la voz de Valentina. Giró bruscamente. Ella estaba ahí, iluminada por la linterna de su celular. La figura había desaparecido. La silla estaba vacía. Solo quedaba una carta, pegada al respaldo, que Valentina no notó. Trajiste a otra. Él la necesita también. Elías arrancó la carta del respaldo con dedos temblorosos. La arrugó antes de que Valentina pudiera verla. ¿Qué haces aquí?, le susurró, casi sin voz. Te vi correr desde la biblioteca, parecía que algo te seguía. No podía dejarte solo, la linterna titiló. ¿Qué es este lugar? Nada bueno, respondió Elías, tomando su brazo. Tenemos que salir de aquí. Pero cuando giraron hacia la escalera, la puerta estaba cerrada. No solo eso, los escalones habían desaparecido. En su lugar, se abría un muro de concreto liso, como si nunca hubiese existido una salida. Valentina dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Cómo? La luz de su celular murió. La oscuridad los tragó como una boca húmeda. Y entonces, se escucharon los susurros. Decenas de voces, algunas agudas, otras guturales, murmuraban frases incomprensibles desde todos los rincones del sótano. El suelo empezó a vibrar como si respirara. Y en una de las paredes, justo al fondo, una línea de luz se abrió lentamente, revelando un espejo gigante. Antiguo. Enmarcado con madera negra tallada, cubierta de símbolos que Elías ya había visto en el cuaderno de los umbrales. Pero el reflejo no mostraba el sótano. Mostraba el casillero 9. Elías dio un paso al frente, hipnotizado. Dentro del espejo, la puerta del casillero se abría sola, y desde su interior emergía una figura. No una chica. No un ser humano. Era una cosa cubierta de piel rasgada y húmeda, con una cara compuesta por trozos de otras caras. Ojos mal alineados, bocas donde no debían estar, manos que se deshacían en dedos interminables. Valentina gritó. El reflejo se detuvo, como si hubiese escuchado. Luego giró sus múltiples ojos hacia ellos. Sonrió con todas sus bocas. Y comenzó a empujar contra el otro lado del cristal. El espejo crujió. Se agrietó. Una fisura lo recorrió de arriba a abajo, como si el cristal respirara y quisiera romperse por dentro. Elías buscó algo en su mochila. Cualquier cosa. Sus dedos tocaron una carta más, una que no recordaba haber tomado. Rompe el reflejo antes de que cruce. O se quedará. Sin pensarlo, tomó una vieja barra de metal del suelo y la lanzó contra el espejo. El impacto fue ensordecedor. El cristal estalló en 1000 fragmentos, proyectando una ráfaga de viento helado, seguido por un grito, no humano, sino algo ancestral, lleno de hambre y rabia. Y luego, todo fue silencio. Valentina estaba en el suelo, cubriéndose los oídos. El espejo ya no estaba. Solo quedaba un hueco en la pared, profundo, oscuro. Desde allí, surgió una última carta, volando como una hoja de otoño. Elías la leyó en voz baja. Queda una noche. Luego, el juego será eterno. Esa noche, Elías no regresó a casa. Se quedó en el patio trasero del colegio, sentado contra una pared húmeda, con la mochila entre los brazos y Valentina dormida a su lado. Nadie los buscó. Nadie llamó. El mundo allá afuera parecía haberse vuelto ajeno, secundario. Todo lo que importaba estaba encerrado entre los muros del San Rafael.
Y en su casillero. A las 6:13 de la mañana, cuando el cielo apenas clareaba, Elías se levantó y regresó al interior. Las puertas estaban abiertas, como si el colegio supiera que él vendría. Los pasillos olían distinto. Menos a cloro, más a moho. El reloj del pasillo norte estaba detenido en las 10:17. Siempre las 10:17. La hora del ventanal. Elías caminó hasta su casillero. El número 9 brillaba con una pátina metálica que no tenía antes. No parecía gastado, sino pulido. Como si alguien lo hubiese frotado toda la noche. Dentro, una sola carta. Debes elegir. Solo uno puede quedarse. El otro debe cruzar. Sintió un frío seco en la espalda. Volteó. Valentina estaba detrás de él, mirándolo con una expresión que no reconocía. Leí las cartas, dijo ella, muy quedo. También tengo una. Sacó un papel doblado en triángulo, igual a los suyos. La tinta parecía aún viva, como si las letras respiraran. El espejo aún respira. Solo uno puede cerrarlo. ¿Crees que soy yo? Preguntó Elías, sin saber si hablaba de la elección o del sacrificio. Valentina no respondió. Bajó la mirada. Anoche, después de que se rompió, yo vi algo. Mi reflejo no desapareció. Se quedó ahí. Me miró. Sonrió. Elías tragó saliva. Tal vez eso es lo que quiere. Que uno de nosotros tome su lugar. Que lo elijamos. ¿Y si no elegimos? Como si el universo escuchara, las luces del pasillo se apagaron de golpe. Y el casillero 9 comenzó a abrirse solo, con un chirrido de metal rasgado. Dentro no había libros. Ni estantes. Solo un vacío profundo, con aire que succionaba. Del fondo emergió un brazo, negro, translúcido, cubierto de símbolos que Elías había visto en las páginas del cuaderno de los umbrales. Se extendía hacia ellos, pero no al azar. Señalaba. Directo a Elías. Valentina se interpuso. No. Llévame a mí. El brazo se detuvo. Vaciló. Elías gritó. No. No elijas tú. Pero era tarde. El brazo cambió de dirección. Tocó la frente de Valentina. Y ella sonrió. Una sonrisa serena, vacía, como si supiera algo que él no. Era yo desde el principio, dijo. Lo supe cuando escuché la voz en el espejo. Siempre fui parte de esto. Tú solo eras la llave. Y con un suspiro, se dejó caer dentro del casillero. El metal se cerró con un golpe seco. Y el número 9 desapareció de la puerta. Como si nunca hubiese estado allí. Elías golpeó la puerta del casillero con los puños. Una vez. 2 veces. Nada. Ni eco. Ni vibración. Era como golpear una lápida. El número 9 ya no estaba. Solo una placa metálica lisa, sin señales de haber contenido algo más que aire. Valentina. Gritó. Valentina, vuelve. Pero el colegio había vuelto al silencio absoluto. No el silencio de la noche, sino uno más profundo, más definitivo. El tipo de silencio que se impone cuando algo ha sido concluido. Dio unos pasos atrás, tambaleante. La carta aún estaba en su mano. La leyó de nuevo. Debes elegir. Solo uno puede quedarse. El otro debe cruzar. Y ella eligió. Se dejó caer en el suelo, la espalda contra la hilera de casilleros, temblando sin entender si lo que sentía era tristeza o alivio. Tal vez ambos.
tal vez ninguno. En su mente, la imagen del espejo, de los reflejos que se quedan, de los ojos que no parpadean, volvía una y otra vez. Fue entonces cuando lo vio, una última carta, sobresaliendo del borde de su mochila. No había quien la hubiera puesto. No había sonido, ni presencia. Solo estaba. Como si hubiera estado siempre esperando. La abrió con manos temblorosas. Todo sacrificio debe sellarse. Hay un lugar más. Una puerta final. Y al dorso. Busca el aula B13. Cierra lo que fue abierto. Elías sabía que esa aula había sido clausurada hacía años, después de que un alumno desapareciera durante una prueba de física. Nadie hablaba del asunto, pero él recordaba el nombre, Ismael Ortega. Lo encontró una vez escrito, tallado con uñas en una de las mesas del laboratorio. Y Joaquín lo había mencionado una vez. Muy de pasada. El reloj en el pasillo volvió a moverse. Las agujas giraron con una velocidad absurda y se detuvieron en las 10:17. Otra vez, Elías se levantó, con la carta en la mano, y caminó hacia el ala este. Mientras lo hacía, algo lo seguía. No con pasos. Con miradas. Los ventanales parecían oscurecerse al pasar. Los reflejos en los cristales le mostraban versiones suyas que no correspondían a su cuerpo. Uno sonreía, otro lloraba, otro sangraba por la boca. Llegó a la puerta del aula B13. Polvorienta, tapiada con tablones rotos. Con esfuerzo, los retiró uno a uno. Dentro, solo una silla, un espejo en la pared, y una última carta, sobre el asiento. Si cierras, nadie más cruzará. Si te vas, él regresará por otros. Decide. Elías se quedó quieto, escuchando, y desde el espejo, volvió a oír la voz de Valentina. Elías, no cierres aún. Elías sintió un frío que le calaba hasta los huesos. La voz de Valentina, clara, dulce, pero al mismo tiempo distante, parecía provenir del interior del espejo. Se acercó, temblando, hasta quedar frente a la superficie oscura que reflejaba solo sombras y un tenue resplandor rojo. ¿Valentina? Susurró, alargando la mano. ¿Eres tú? El reflejo se onduló y apareció ella, con la misma sonrisa serena que tuvo antes de desaparecer en el casillero. Estoy atrapada, dijo con voz melancólica. Pero puedo ayudarte a cerrar esto. Hay una forma. Elías tragó saliva, su mente luchando contra el miedo y la esperanza. ¿Qué tengo que hacer? El espejo es un portal. No solo para los que se van, sino también para los que vuelven. Si lo rompes, solo liberarás lo que encerraste. Debes sellarlo. Usar la esencia de quien quedó atrapado. Una mano surgió desde el espejo, extendiendo una pequeña caja negra, antigua, con grabados que brillaban tenuemente. Dentro hay cenizas. Son mis cenizas, continuó ella. Es lo que queda de mí. Es lo que mantiene el portal cerrado. Debes esparcirlas frente al espejo, decir las palabras que están escritas en el libro de Joaquín. Solo así cerrará para siempre. Elías tomó la caja, sus dedos rozaron la tapa, y un olor a tierra mojada le envolvió. Abrió la caja con cuidado y esparció las cenizas en el suelo frente al espejo. Un susurro se elevó desde el polvo, como un lamento olvidado. Con voz firme, leyó las palabras que recordó del libro prohibido: Amnis clausura in aeternum, non aperieturum uam. Las cenizas comenzaron a brillar con una luz blanca y fría. El espejo vibró, tembló, y una grieta se formó lentamente, desde la base hasta la parte superior. No era una grieta común, sino una cicatriz que parecía quemar la superficie. De pronto, la imagen de Valentina apareció una vez más, pero esta vez sus ojos brillaban con intensidad. Gracias, Elías, dijo con una sonrisa que esta vez parecía verdadera. Ahora estoy libre. La grieta se cerró lentamente,
el brillo se apagó, y el espejo se volvió un muro sólido, oscuro y silencioso. Elías se dejó caer en el suelo, exhausto, con el corazón latiendo desbocado, pero con una paz que no había sentido desde que comenzó todo. Salió del aula B13 con el sol de la mañana entrando por las ventanas rotas. El casillero 9 no volvió a aparecer nunca más en San Rafael. En los días siguientes, Elías volvió a la rutina, pero algo en él había cambiado. Ya no era la sombra silenciosa del instituto, sino alguien que sabía que había cruzado un umbral, y que había cerrado una puerta que nunca debía haberse abierto, y aunque la escuela parecía tranquila, Elías nunca dejó de mirar los reflejos en los ventanales, preguntándose si, alguna vez, otro casillero podría volver a aparecer, con cartas para alguien más. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Se acercaba la noche más esperada del año en la Facultad de Ciencias Sociales. La fiesta de Halloween estaba a punto de comenzar y el campus vibraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Por meses, los estudiantes habían planeado disfraces, decoraciones y concursos para convertir ese lugar en un escenario digno de las películas de terror. Lucas, un joven estudiante de antropología, caminaba con su grupo de amigos rumbo al auditorio central, donde la fiesta tendría lugar. Su disfraz de vampiro era sencillo, pero efectivo, una capa negra, colmillos falsos y un maquillaje pálido que resaltaba su expresión. No era el tipo de persona que buscaba protagonismo, pero sí le encantaba la adrenalina que provocaba la noche de Halloween. Al llegar, la atmósfera era eléctrica. Luces tenues en tonos morados y naranjas iluminaban el lugar, figuras fantasmales colgaban de las paredes, y una música inquietante se mezclaba con risas y charlas. Pero pronto, una sensación extraña comenzó a extenderse entre la multitud. Algunos estudiantes comentaban que sentían una presencia, algo que no pertenecía al mundo que conocían. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Un silencio sepulcral invadió el auditorio. En la oscuridad, se escucharon susurros ininteligibles y el eco de pasos que no correspondían a nadie visible. La puerta principal, que minutos antes estaba abierta para recibir a todos, se cerró de golpe, dejando a los estudiantes atrapados en su interior. Lucas intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con un cerrojo invisible, como si una fuerza sobrenatural la mantuviera sellada. Miró a su alrededor y vio que no estaba solo en su desconcierto. Sus amigos y compañeros se miraban con miedo y confusión, preguntándose qué estaba sucediendo. Entonces, de las sombras emergieron figuras distorsionadas, seres de otra dimensión que habían logrado infiltrarse en la fiesta. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y sus cuerpos se movían con una fluidez imposible para cualquier ser humano. Sin mediar palabra, comenzaron a atrapar a los estudiantes, quienes luchaban por escapar, pero eran llevados uno por uno hacia una especie de portal oscuro que apareció en un rincón del auditorio. El horror se desató en la universidad. Lucas sintió que la realidad se doblaba a su alrededor y supo que solo había una forma de sobrevivir, enfrentarse a esos seres y encontrar la manera de cerrar el portal antes de que fuera demasiado tarde. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Aquel portal oscuro parecía un agujero en el espacio mismo, un vórtice de sombras que absorbía todo sonido y luz cercana. Desde allí, se escuchaban los gritos ahogados de quienes ya habían sido arrastrados al más allá. Sin poder reaccionar,
Lucas vio cómo su amiga Carla fue tomada por una de esas criaturas, desapareciendo entre un torbellino de niebla negra. «No», gritó, pero la criatura desapareció con ella. El pánico se apoderó de todos, pero Lucas sabía que sucumbir al miedo no serviría. Recordó las clases de mitología y folclore que había estudiado. Muchas culturas hablaban de portales entre mundos y seres que podían atravesarlos. Quizás, pensó, había una forma de usar ese conocimiento para resistir. «Lucas», le llamó Marcos, otro amigo, «¿qué hacemos? Esto es una pesadilla. Tenemos que encontrar el origen de ese portal. Si lo cerramos, quizás todo termine», respondió, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. El grupo se reorganizó, guiado por Lucas, mientras las criaturas continuaban atrapando estudiantes. La atmósfera era irrespirable, cargada con una energía oscura que parecía absorber la esperanza. En el centro del auditorio, justo frente al portal, una figura oscura flotaba, casi etérea, con ojos como pozos sin fondo. «Es el guardián», susurró Lucas. Esa criatura no se movía al azar. Parecía controlar el portal y a sus secuaces. Para llegar hasta él, tendrían que atravesar un laberinto de sombras que cambiaban de forma y espacio. A cada paso, el aire se hacía más frío, y las risas espectrales resonaban desde las paredes. De pronto, Marcos tropezó con algo blando. Se agachó y encontró un libro viejo, cubierto de polvo y manchas, con símbolos extraños en la portada. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándolo a Lucas. «Un grimorio», respondió Lucas con asombro. «Estos libros contienen rituales antiguos. Quizás haya una forma de sellar el portal». Con el libro en mano, el grupo encontró fuerzas renovadas. Siguieron adelante, esquivando a las criaturas y evitando caer en trampas invisibles. Pero justo cuando creían haber avanzado lo suficiente, una de las criaturas apareció frente a ellos, bloqueando el paso. Su cuerpo parecía de humo y fuego, con garras largas y ojos incandescentes. «¡Atrás!», gritó Lucas, mientras el grupo se preparaba para luchar. Con valor y desesperación, comenzaron a pelear. Lucas utilizó un palo que encontró en el suelo para defenderse, aunque sabía que las armas comunes no serían suficientes. En medio del combate, abrió el grimorio para buscar algún conjuro. Sus dedos temblaban mientras leía en voz baja. «Para cerrar el velo que separa los mundos, se debe ofrecer un sacrificio de voluntad pura y enfrentar el miedo más profundo». Lucas comprendió que no sería fácil. Tenían que enfrentar no solo a las criaturas, sino a sus propios miedos internos. Mientras luchaba, una imagen apareció en su mente: su padre, ausente desde hacía años, una sombra que lo había marcado profundamente. Esa ausencia era su miedo más profundo, y ahora tenía que enfrentarlo si quería salvar a sus amigos. Respiró hondo y gritó: «No les tenemos miedo». Y en ese instante, una luz cálida comenzó a emanar del grimorio, iluminando el auditorio y debilitando a las criaturas que retrocedieron, rugiendo de frustración. Pero el guardián del portal, enfurecido, extendió sus brazos y lanzó un grito que sacudió todo el edificio. La batalla apenas comenzaba. El guardián alzó sus brazos como un titán de sombras, y el aire se llenó de un estruendo que hizo vibrar los cimientos del auditorio. La luz cálida que emanaba del grimorio parecía pequeña frente a aquella oscuridad imponente, pero Lucas no dudó ni un instante. Su corazón latía con fuerza, alimentado no solo por el miedo, sino por la determinación de salvar a sus amigos. «Marcos, mantente detrás de mí», ordenó mientras avanzaban hacia el portal. Los estudiantes atrapados los miraban con ojos suplicantes, algunos de ellos ya visiblemente afectados por la presencia maligna que los rodeaba. Entre ellos, Ana,
Una compañera tímida que siempre había estado en el margen del grupo, extendió una mano temblorosa hacia Lucas. No podemos dejar que nos lleven, susurró, con lágrimas en los ojos. Lucas asintió y le dio una sonrisa alentadora. Vamos a salir de aquí juntos. El guardián lanzó una ola de energía oscura que impactó contra ellos. Marcos fue empujado hacia atrás y casi cayó al suelo, pero Lucas se mantuvo firme, levantando el grimorio hacia la criatura. Por el poder de los antiguos, te ordeno cerrar este portal. Recitó con voz fuerte y clara. El aire se llenó de símbolos brillantes que flotaban alrededor de Lucas y su libro. Una vibración mágica recorrió el auditorio mientras las criaturas comenzaban a perder fuerza y a desvanecerse como humo al viento. Pero el guardián no se rindió. Con un rugido aterrador, se lanzó hacia Lucas, sus garras extendidas para atraparlo. En el último momento, Marcos lo empujó con todas sus fuerzas, salvándolo del ataque directo. «Rápido, sigue con el conjuro», gritó Marcos, jadeando. Lucas cerró los ojos un momento, respiró profundo y continuó leyendo del grimorio, sintiendo que cada palabra drenaba energía de su cuerpo. Sin embargo, una parte oscura de su mente le susurraba que tal vez no todos podrían salir vivos de allí. Entonces, una figura inesperada apareció a su lado. Carla, quien había sido arrastrada al portal minutos antes, regresó. Pero no estaba sola. Su cuerpo tenía un brillo espectral, y sus ojos reflejaban un mundo que los vivos no debían conocer. «Lucas, no puedo quedarme», dijo con voz etérea. «Pero te ayudaré a cerrar esto». Con un gesto de su mano, liberó una luz azulada que se unió a la del grimorio. Las fuerzas combinadas comenzaron a envolver al guardián y al portal, que temblaban al borde del colapso. «No te vayas, Carla», dijo Lucas, con la voz quebrada. «Este es mi destino ahora», respondió ella. «Tú vive y cuenta lo que pasó aquí». Con un último esfuerzo, Lucas recitó las palabras finales del conjuro. Un estallido de luz cegadora llenó la habitación, y cuando la visión se disipó, el portal había desaparecido. Las criaturas también se habían esfumado. Las puertas del auditorio se abrieron lentamente, y el aire fresco de la noche entró en el recinto. Lucas miró a su alrededor, notando que muchos estudiantes estaban heridos, pero vivos. Miró hacia el lugar donde Carla había desaparecido y sintió una mezcla amarga de alivio y tristeza. La fiesta de Halloween había terminado, pero el recuerdo de aquella noche oscura quedaría grabado para siempre en la universidad. En los días que siguieron, el campus parecía sumido en una calma extraña, como si el aire mismo se negara a olvidar lo ocurrido. Lucas caminaba por los pasillos, cada paso resonando con ecos de aquella noche de terror. La ausencia de Carla pesaba en su mente como una sombra persistente. Nadie hablaba abiertamente de lo sucedido, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. Una tarde, mientras revisaba sus apuntes en la biblioteca, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Levantó la mirada y vio una figura que se desvanecía en la penumbra entre las estanterías. Era Carla, pero no del todo. Su presencia era tenue, como un susurro atrapado entre dos mundos. ¿Carla?, preguntó Lucas en voz baja, acercándose lentamente. La figura asintió, y por un momento, su sonrisa triste iluminó la habitación. «Estoy aquí, Lucas», dijo. «No puedo quedarme, pero quiero ayudarte». Le entregó un pequeño objeto, una medalla antigua con grabados que Lucas no pudo descifrar. «Esta medalla te protegerá, y cuando la oscuridad regrese, sabrás que debes usarla», explicó ella antes de desaparecer. Lucas sostuvo la medalla con fuerza, sintiendo su peso y un extraño calor que parecía emanar de ella. Sabía que aquella experiencia no había terminado, era solo el principio.
Semanas después, en la universidad comenzaron a suceder cosas inexplicables. Voces susurrantes en los pasillos vacíos, luces que parpadeaban sin razón, sombras que se movían al borde de la visión. Los estudiantes comenzaron a temer volver por las noches. Lucas reunió a sus amigos y les mostró la medalla y el grimorio que había encontrado aquella noche. Sabían que tendrían que estar preparados para lo que viniera. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el campus, las sombras comenzaron a tomar forma nuevamente. Pero esta vez, Lucas y su grupo estaban listos. Armados con conocimiento, valor y la protección de la medalla, enfrentaron la nueva amenaza con la determinación de quienes han visto el abismo y se han negado a caer. La Universidad del Terror ya no era solo un lugar de estudios, era el campo de batalla entre el mundo real y las fuerzas que acechaban desde dimensiones ocultas. Y Lucas, ahora más fuerte y consciente de su destino, sabía que su lucha apenas comenzaba. La noche siguiente, el campus se transformó en un escenario donde lo mundano y lo sobrenatural chocaban violentamente. Los edificios se cubrieron de una neblina espesa, casi palpable, que parecía susurrar secretos antiguos. Las luces de las farolas parpadeaban con un ritmo irregular, como si respiraran. El aire estaba cargado de una electricidad que erizaba la piel. Lucas reunió a sus amigos en la sala de estudio del tercer piso de la biblioteca, un lugar que, irónicamente, parecía ser el único refugio en medio del caos. Tenemos que entender qué estamos enfrentando, dijo Lucas, abriendo el grimorio con cuidado. Estos seres no solo quieren atrapar cuerpos, buscan abrir un camino definitivo hacia su dimensión. Marcos, aún recuperándose de los encuentros anteriores, frunció el ceño. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué la universidad? Ana, quien se había vuelto una aliada valiente, respondió con voz firme. Porque este lugar está construido sobre antiguas tierras sagradas. Los cimientos guardan secretos que conectan nuestro mundo con otros. Lucas asintió. Había sentido esa conexión desde la primera vez que tocó la medalla. El grimorio menciona un ritual para fortalecer el velo que separa las dimensiones, pero necesitamos un lugar específico para realizarlo. Y la universidad es el epicentro. ¿Y qué lugar? Preguntó Carla, que había reaparecido en forma espectral durante la conversación, uniendo su luz con la de Lucas. El sótano del edificio principal, respondió Lucas. Allí están los cimientos originales, justo debajo de la antigua capilla. La idea de descender a un lugar tan oscuro y olvidado por años no era alentadora, pero no había otra opción. Esa misma noche, con linternas y el grimorio en mano, el grupo se dirigió al sótano. Las escaleras de piedra crujían bajo sus pies y el frío les mordía la piel. Al llegar, encontraron un espacio vasto, con paredes cubiertas de símbolos arcanos tallados en la roca. En el centro, un altar de piedra mostraba inscripciones que brillaban con una luz tenue, como esperando ser activadas. Lucas comenzó a leer las instrucciones del grimorio en voz alta, y poco a poco, una energía vibrante llenó el espacio. La medalla que llevaba colgada comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras danzantes en las paredes. De repente, un estruendo sacudió el sótano. Las criaturas emergieron de las paredes mismas, intentando detener el ritual. La batalla comenzó de nuevo, esta vez en un lugar sagrado donde la realidad parecía debilitarse. Lucas y sus amigos lucharon con todo su ser, usando tanto fuerza como magia ancestral. La medalla y el grimorio actuaban como escudos, mientras el altar absorbía la energía oscura. Finalmente, con un grito conjunto, completaron el ritual. Una barrera luminosa se elevó alrededor de la universidad, sellando las grietas entre dimensiones. El silencio que siguió fue profundo y total. Agotados,
El grupo salió del sótano justo cuando el amanecer teñía el cielo de un rojo dorado. La Universidad del Terror había sido purgada, por ahora. Pero en el horizonte, entre las nubes, una sombra oscura observaba, esperando el momento para regresar. Los días siguientes al ritual, la universidad respiraba tranquilidad. Los estudiantes volvieron a sus rutinas, intentando dejar atrás el terror que había marcado sus vidas. Pero Lucas sabía que la calma era solo temporal. La batalla había abierto una puerta en su alma que nunca se cerraría del todo. Un día, mientras caminaba hacia la cafetería, notó un murmullo extraño que parecía emanar del jardín central. Se acercó y vio a un pequeño grupo de estudiantes reunidos alrededor de una vieja estatua de piedra, que ahora mostraba extrañas grietas luminosas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Lucas. No lo sé, respondió Ana, pero esa estatua no estaba así antes. Lucas tocó la piedra y sintió un cosquilleo, como si algo latiera en su interior. De repente, las grietas brillaron con una luz rojiza, y la estatua empezó a emitir un susurro que solo él podía entender. El velo se debilita, musitó la voz espectral. La oscuridad regresa. Corrió hacia la biblioteca, donde sus amigos ya lo esperaban, sus rostros mostrando preocupación. No hemos terminado, les dijo. Algo nuevo está despertando. Marcos frunció el ceño. ¿Otra vez? ¿Cuándo tendremos un respiro? No es solo eso, añadió Carla, apareciendo como una figura luminosa. La dimensión que intentamos cerrar está buscando un huésped, alguien que pueda abrirles paso desde dentro. Lucas sintió un escalofrío. Sabía que ellos mismos eran un vínculo entre los mundos. Tenemos que prepararnos, concluyó. Esta vez, no solo es la universidad. Es todo lo que conocemos. Mientras el sol se ocultaba, sombras más densas comenzaron a tejerse entre los árboles y los pasillos. La Universidad del Terror se preparaba para su próxima noche oscura. Y Lucas, con la medalla colgando al cuello y el grimorio bajo el brazo, estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Las semanas siguientes transcurrieron con una tensión creciente que impregnaba cada rincón de la universidad. A pesar de los esfuerzos por normalizar las actividades, los estudiantes sentían que algo invisible los observaba, que la noche podía desatar nuevamente el horror que creían haber dejado atrás. Una noche, mientras estudiaba solo en la biblioteca, Lucas sintió un frío intenso que lo hizo estremecer. La medalla en su cuello vibraba suavemente, emitiendo un brillo débil pero constante. De repente, una sombra cruzó rápidamente frente a él, desapareciendo entre las estanterías. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz firme pero cargada de incertidumbre. Sin respuesta. Solo el silencio y la sensación de que algo estaba justo detrás. Decidió seguir la sombra. Avanzó por pasillos poco frecuentados, llegando hasta un aula olvidada en el ala más antigua del edificio. La puerta estaba entreabierta, y del interior emanaba una luz verdosa, tenue pero perturbadora. Lucas respiró hondo y entró. El aula estaba llena de símbolos arcanos dibujados en las paredes con una sustancia que parecía brillar bajo la luz. En el centro, un círculo mágico pulsaba con energía oscura, y dentro de él, una figura humana encapuchada murmuraba palabras en un idioma antiguo. «Detente», exclamó Lucas, pero la figura giró lentamente para mirarlo. Bajo la capucha, no había rostro humano, sino una máscara hecha de sombras líquidas que parecían absorber la luz. «Has llegado justo a tiempo, portador de la medalla», dijo una voz profunda y resonante. «Este ritual sellará el vínculo entre tu mundo y el nuestro». Lucas sintió que un terror paralizante intentaba apoderarse de él, pero sostuvo firme la medalla. «No permitiré que destruyas lo que amamos», respondió, avanzando hacia el círculo.
La figura levantó las manos y un estallido de energía oscura los envolvió. Lucas sintió como fuerzas invisibles tiraban de él, intentando arrastrarlo hacia el suelo del círculo. Con un grito, levantó la medalla, que brilló con una luz intensa y pura. La energía oscura retrocedió con un sonido como un rugido desgarrador. «No estás solo», dijo una voz detrás de él. Ana, Marcos y Carla aparecieron en el umbral del aula, listos para luchar. «Juntos podemos detenerlo», gritó Ana. En ese momento comenzó una batalla que no solo enfrentaba cuerpos, sino voluntades y realidades. La universidad se convirtió en un campo de guerra entre luz y sombra, entre lo humano y lo inhumano. Y en el corazón de esa lucha, Lucas descubrió que su mayor fuerza no estaba en la medalla ni en el grimorio, sino en la confianza y el vínculo con sus amigos. Porque solo juntos podrían cerrar para siempre las puertas que conectaban la universidad con el más allá. La batalla en el aula antigua alcanzó un clímax desgarrador. La figura encapuchada, envuelta en sombras líquidas, lanzó una última oleada de oscuridad que casi derriba a Lucas y sus amigos. Pero la luz de la medalla y el poder del grimorio, junto con la fuerza colectiva de la amistad, crearon un escudo que resistió. Lucas, jadeando, dio un paso al frente y pronunció las palabras del ritual que habían aprendido, con la voz firme y decidida. Por la fuerza del vínculo y el poder de la luz, sellamos esta puerta entre mundos, para que ninguna sombra vuelva a cruzar. Un brillo cegador emanó del círculo, y las sombras comenzaron a disolverse con gritos que parecían venir de otra dimensión. La figura encapuchada intentó resistir, pero poco a poco su forma se volvió líquida y se evaporó en el aire. El círculo en el suelo empezó a brillar con una luz blanca intensa que subió hasta el techo y se expandió por todo el campus. Una oleada de energía recorrió cada edificio, cerrando las grietas y sellando definitivamente el portal. Cuando la luz se apagó, la calma volvió a la universidad, pero esta vez era una calma profunda y real, no la tregua temporal de antes. Lucas y sus amigos se miraron, agotados pero victoriosos. La medalla había dejado de brillar, y el grimorio descansaba cerrado en sus manos. «Lo logramos», dijo Ana con una sonrisa cansada. «Sí, pero nunca olvidaremos lo que vivimos aquí», añadió Marcos. Carla, ahora más brillante y en paz, los miró con cariño. «Gracias por salvarnos a todos. Mi tiempo aquí termina, pero ustedes serán los guardianes de esta universidad». Con un último destello, Carla desapareció, dejando un aire de esperanza y despedida. La Universidad del Terror se había convertido en un lugar de aprendizaje, valentía y unión. Las sombras del más allá ya no eran una amenaza, porque en el corazón de la oscuridad, la luz humana siempre prevalecería. Esa noche, después de la batalla, el campus quedó envuelto en un silencio nuevo, uno que no era de miedo, sino de alivio y esperanza. Lucas caminó bajo el cielo estrellado, sintiendo en su pecho una mezcla de cansancio y paz. El grimorio, ahora inerte, reposaba en su mochila. La medalla, que había sido su amuleto y escudo, colgaba tranquila en su cuello, como un símbolo de la lucha que habían vencido. Los pasillos que antes parecían amenazantes ahora irradiaban una calma extraña, casi mágica. Los estudiantes comenzaron a regresar a sus clases con la confianza renovada, conscientes de que habían sobrevivido a algo mucho más grande que ellos mismos. Lucas se detuvo frente a la antigua capilla, mirando las sombras disiparse con la luz de la luna. Supo que aunque las puertas entre dimensiones se hubieran cerrado, la universidad siempre sería un lugar donde lo extraordinario podía suceder. Porque el verdadero terror no estaba en las criaturas de otras dimensiones, sino en el miedo que se puede vencer con amistad, coraje y esperanza. Y así, en la Universidad del Terror, la noche de Halloween dejó de ser una amenaza para convertirse en un recuerdo de valentía y unión.
Lucas sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que todo estaría bien. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La brisa salada acariciaba sus rostros mientras el grupo de 5 amigos descendía por el sendero que conducía a la cabaña. Era finales de octubre, la época perfecta para una escapada de Halloween. La arena blanca y el murmullo del mar creaban un contraste inquietante con el cielo grisáceo que presagiaba tormenta. Nadie mencionó el leve cosquilleo de inquietud que recorría la espalda de Ana, aunque todos lo sentían. La cabaña estaba justo donde la habían imaginado, aislada, rústica, rodeada de pinos que parecían susurrar secretos al viento. La madera crujió cuando Abel abrió la puerta, dejando entrar el aire frío y húmedo. El interior olía a humedad y madera vieja, pero había algo más, una presencia apenas perceptible que hizo que Martina se quedara inmóvil en el umbral. ¿Quién dijo que esto era buena idea?, murmuró ella, pero su voz se perdió entre las risas forzadas de los demás. Los primeros días fueron de disfraces improvisados, fogatas y risas ahogadas entre el crepitar del fuego y el oleaje. Sin embargo, al caer la noche del 29 de octubre, todo cambió. Un silencio profundo se adueñó del bosque y el mar pareció tragarse el sonido. Fue entonces cuando el ente apareció, invisible a simple vista pero dejando huellas de su presencia, un frío helado, sombras que se alargaban más de lo debido, susurros que arañaban la mente. Cuando Lucas desapareció sin dejar rastro, el pánico se instaló. Los gritos se mezclaron con el viento y las sombras parecían cobrar vida para atraparlos uno a uno. El grito de Lucas perforó la noche como un disparo, agudo y desesperado, resonando entre los árboles y el vaivén oscuro de las olas. Ana, que había estado junto a la ventana observando el horizonte, se giró con los ojos abiertos de par en par. «¿Lucas?», llamó con voz temblorosa, mientras los otros se asomaban a la puerta, los rostros pálidos por el miedo. Pero no hubo respuesta, solo un silencio opresivo, tan denso que parecía haberse tragado hasta el sonido de las olas. Martina agarró la mano de Abel con fuerza. «Tenemos que salir a buscarlo». «No, no podemos», replicó Ana. «Algo no está bien afuera, no podemos separarnos». La cabaña se volvió una prisión con paredes demasiado delgadas. Las ventanas dejaron de ser simples aberturas para convertirse en ojos negros que observaban. Una ráfaga helada recorrió el pasillo, apagando las velas y dejando la habitación en una penumbra espesa. ¿Lo escucharon?, susurró Martina, pegando la oreja a la puerta. Como susurros, voces distorsionadas, llamando por nosotros. Abel encendió su linterna, pero la luz parecía débil, casi transparente, incapaz de penetrar la oscuridad que parecía expandirse. Lucas, que antes siempre había sido el más valiente del grupo, ahora era solo un recuerdo que se desvanecía. De repente, un golpe seco sacudió la puerta principal. Todos saltaron, y un silencio sepulcral cayó de nuevo. Ana dio un paso adelante y miró a los demás. «Esto no es un juego. Algo está aquí con nosotros, y no piensa dejarnos ir». Las sombras comenzaron a moverse, a retorcerse en formas indescriptibles. Un frío profundo se clavó en sus huesos, y el ente maldito que habitaba la cabaña comenzaba a revelar su verdadero rostro, un abismo sin fondo, un vacío hambriento que buscaba acabar con ellos uno por uno. La cabaña crujió bajo la presión invisible que parecía querer derribar sus muros.
Ana sintió como el miedo se arrastraba por su piel, pegando su espalda a la madera fría de la pared. Martina sollozaba, mientras Abel trataba de calmarla con palabras que ni él mismo creía. «Tenemos que mantenernos juntos», dijo Abel, su voz firme aunque temblorosa. «Nada de separarse». Pero la atmósfera se espesaba con cada minuto que pasaba. La oscuridad parecía más densa, casi sólida, y el aire olía a podrido y salitre mezclados. Los susurros se hicieron más intensos, con palabras en un idioma que ninguno de ellos podía entender, pero que calaban hondo en sus mentes, llenándolos de angustia y desesperanza. De repente, un ruido sordo provino del segundo piso. Como si algo arrastrara su cuerpo pesado por el suelo. Ana miró a Abel, luego a Martina, y con un movimiento casi instintivo subió las escaleras. Cada paso resonaba con eco, como un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. Al llegar al pasillo, la linterna de Abel iluminó una figura oscura, apenas visible, pero que parecía fundirse con las sombras. No tenía forma humana, solo una masa informe que exudaba una negrura casi palpable. Sus ojos, dos puntos brillantes y vacíos, los miraban con una maldad pura. Martina gritó y retrocedió, pero el ente se deslizó hacia ellos con una velocidad imposible, como si se deshiciera y volviera a armarse al avanzar. Ana sintió que algo invisible la golpeaba y cayó al suelo, sintiendo como la fuerza del ente la aplastaba contra la madera. «No», gritó Abel, tratando de agarrarla, pero una fuerza lo lanzó hacia atrás. La cabaña se volvió un infierno atrapado en el tiempo. Gritos, golpes, susurros ensordecedores y el frío que parecía congelar sus almas. Sabían que, si no encontraban una forma de detener esa presencia, no amanecerían vivos. Ana forcejeaba contra la presión invisible que la oprimía. La madera crujía bajo su cuerpo, pero el ente no parecía interesado en destruir la cabaña, sino en destruirlos a ellos. Sus ojos, dos puntos de vacío que no reflejaban ni una pizca de humanidad, la observaban sin compasión. Martina, aún temblando, agarró una vieja lámpara de aceite que estaba sobre una mesa cercana y la levantó hacia la sombra. La llama titiló, proyectando un resplandor anaranjado que pareció hacer retroceder un poco a la presencia oscura. «Quizás la luz», jadeó Martina. «Quizás la luz la aleja». Abel se incorporó con dificultad y sacó un encendedor, encendiendo varias velas que encontró en la cocina. La tenue luz creó un círculo cálido en medio de la oscuridad que parecía luchar por avanzar, pero cada vez que la sombra intentaba atravesar ese círculo, parecía aullar de rabia, una vibración gutural que retumbaba en los huesos. «Tenemos que aguantar hasta el amanecer», dijo Abel. «Si esta cosa odia la luz, quizás solo se esconde con la oscuridad». Los minutos se estiraban como horas. Cada vez que la sombra intentaba acercarse, se disipaba con el resplandor de las velas. Pero el frío no cedía, y el silencio estaba cargado de una tensión insoportable. Ana sentía que el ente la observaba desde todas partes, no solo en la habitación, sino dentro de ella misma. De pronto, un golpe fuerte resonó en la ventana del salón. Todos miraron hacia allí, conteniendo la respiración. Algo golpeaba la madera con una fuerza sobrenatural, dejando marcas negras y quemadas. La tormenta había comenzado afuera, y el viento azotaba sin piedad, mezclando lluvia con arena. «No va a detenerse», susurró Ana. «Tenemos que hacer algo, o no sobreviviremos». Martina, reuniendo coraje, se acercó al pequeño altar improvisado que Abel había hecho con las velas, unas ramas secas y una cruz que encontraron en un cajón. «¿Creen que esto pueda ayudar?», preguntó, señalando el altar. Abel asintió lentamente. «No sé si es real o solo superstición, pero ahora mismo cualquier cosa que nos dé esperanza vale la pena».
Mientras la tormenta rugía afuera y el ente rodeaba la cabaña, ellos se aferraban a la luz y a la fe, en una batalla desesperada por sus vidas y sus almas. La lluvia golpeaba con furia los cristales, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento. El grupo se acurrucaba alrededor del altar improvisado, las velas lanzando sombras danzantes sobre las paredes desgastadas de la cabaña. Ana sostenía la mano de Martina, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Tenemos que mantenernos juntos», dijo Abel, su voz firme, aunque la tensión se le notaba en cada palabra. «No podemos dejar que nos divida». De repente, un susurro apenas audible comenzó a llenar el aire, como una canción macabra que se enroscaba alrededor de sus mentes. Cada palabra, aunque incomprensible, parecía penetrar en lo más profundo de sus pensamientos, despertando temores enterrados y dudas desgarradoras. Martina cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la voz, pero una lágrima solitaria escapó y rodó por su mejilla. «No. No podemos dejarnos dominar por esto», murmuró Ana, apretando su mano. «Somos más fuertes que cualquier sombra». El ente empezó a manifestarse más visiblemente. Primero, un frío que se intensificaba hasta doler, luego una niebla negra que empezó a infiltrarse por las rendijas de la puerta y las ventanas, como si quisiera envolverlos en un abrazo mortal. Abel levantó la cruz, y con voz temblorosa, comenzó a recitar una oración aprendida de niño, una que su abuela le había enseñado para protegerse de los malos espíritus. «Padre nuestro que estás en los cielos», su voz se hizo más firme con cada palabra. «Aleja de nosotros esta oscuridad». Las velas parpadearon con fuerza, y la sombra que rodeaba la cabaña retrocedió un poco, como si la fe tuviera poder sobre ella. Pero la batalla no había terminado. De repente, un golpe seco resonó en el techo, y la estructura vibró. Una risa gutural emergió de la nada, llenando la habitación de un terror palpable. «Está enfadada», dijo Ana, jadeando. «Tenemos que aguantar hasta que amanezca». El tiempo se volvió una tortura. Cada minuto era un combate entre la luz y la sombra, entre la esperanza y la desesperación. Y en esa oscuridad, mientras el ente maldito acechaba, los lazos de amistad se probaban como nunca antes. La noche parecía estirarse sin fin, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en un ciclo oscuro y maldito. La tormenta afuera arreciaba, golpeando la cabaña con furia, y el ente, aunque acorralado por la luz de las velas y la fe de Abel, no dejaba de acecharlos, buscando la forma de quebrar su voluntad. Ana sentía sus fuerzas menguar, el frío calándole hasta los huesos, pero se negaba a rendirse. Miró a sus amigos, sus rostros reflejaban miedo, pero también una determinación inquebrantable que la alentaba. «No importa lo que pase», dijo con voz firme, «saldremos de esta juntos». Martina asintió, limpiándose las lágrimas, y apretó la mano de Abel. En ese momento, el silencio se hizo tan pesado que hasta el sonido de la lluvia parecía lejano. De repente, un crujido fuerte vino de la cocina. Todos giraron la cabeza al unísono. Ana levantó la linterna que había quedado apoyada en una esquina y caminó despacio hacia allí. Su corazón latía con fuerza, cada paso una batalla contra el terror que la paralizaba. Al llegar, la luz iluminó algo que hizo que el aire se congelara. Sobre la mesa había una figura pequeña, retorcida, hecha con ramas y restos de conchas marinas. Un amuleto grotesco que parecía moverse levemente, como si respirara. «¿Qué es eso?», preguntó Martina desde el umbral, con la voz temblorosa. Abel se acercó y examinó la figura, un nudo en el estómago. «Es un muñeco vudú o algo parecido, esta cosa es la fuente de toda esta maldad». La presencia oscura pareció reaccionar al contacto con el muñeco, intensificando el frío y haciendo vibrar las paredes. Ana tomó aire, decidida. «Si destruimos esto,
tal vez podamos detenerlo. Martina sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo, y entre las tres, comenzaron a destruir el muñeco, rompiendo las ramas y aplastando las conchas. Un grito ensordecedor resonó, la sombra se retorció, y por un momento, la cabaña pareció temblar hasta sus cimientos. Luego, un silencio absoluto. El frío desapareció, la tormenta cesó, y la luz del amanecer comenzó a filtrarse tímidamente por las ventanas. Habían sobrevivido. Pero sabían que lo que vivieron esa noche dejaría cicatrices imborrables en sus almas. El primer rayo de sol se coló tímidamente por las grietas de la vieja cabaña, bañando con su luz dorada las tablas desgastadas del suelo. El silencio era ahora completo, solo interrumpido por el lejano susurro del mar y el canto lejano de algunas gaviotas. Ana abrió los ojos con lentitud, sintiendo el peso de la noche sobre sus párpados, como si la sombra de la oscuridad hubiera intentado quedarse con ellos para siempre. Martina y Abel yacían a su lado, exhaustos pero vivos. Los cuerpos temblorosos y los rostros pálidos, marcados por el miedo y el frío. Ana se incorporó con cuidado, recorriendo con la mirada la cabaña. No había rastro del ente ni de la sombra negra que los había acosado hasta el amanecer. ¿Estamos seguros de que terminó?, preguntó Martina, su voz apenas un susurro. Abel asintió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y duda. No sé si la oscuridad se fue para siempre, pero al menos ahora la luz tiene la ventaja. El aire parecía menos pesado, la atmósfera más clara, pero ninguno de ellos podía borrar la sensación de que algo había cambiado para siempre. En el suelo, restos del muñeco roto descansaban como un recordatorio tangible de la batalla que habían librado. Ana se acercó a la puerta y la abrió, dejando entrar la brisa fresca de la mañana. El sol comenzaba a calentar la arena y el mar se mostraba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero ellos sabían la verdad. La cabaña, la playa, el bosque que la rodeaba, habían sido el escenario de una pesadilla que nunca olvidarían. «Tenemos que salir de aquí», dijo Ana, respirando hondo. Esta noche nos enseñó que hay cosas que no podemos controlar y que la oscuridad puede esconderse en cualquier lugar. Martina y Abel se levantaron lentamente y juntos salieron al exterior, dejando atrás la cabaña y sus secretos. La playa los esperaba con su calma engañosa, el sol brillando sobre las olas, pero en sus corazones ya no había paz. Porque sabían que, a veces, el verdadero terror no es lo que ves en la noche, sino lo que queda cuando la luz se apaga. La playa parecía casi irreconocible bajo la luz del amanecer. La arena, antes mojada por la tormenta, ahora relucía con destellos dorados, y el sonido del mar arrullaba en una melodía tranquilizadora. Pero para Ana, Martina y Abel, cada paso sobre esa orilla era un recordatorio silencioso de la noche que habían dejado atrás. «No puedo creer que todo esto haya pasado aquí», dijo Martina, su voz quebrada mientras recogía una concha oscura del suelo. «¿Cómo es posible que un lugar tan hermoso esconda algo tan terrible?». Abel miró al horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse con fuerza. «Supongo que la oscuridad siempre acecha donde menos la esperas. No importa lo hermosa que sea la apariencia». Ana, con el ceño fruncido, observaba el mar. Una inquietud persistente se había instalado en su pecho. «¿Y si esto no terminó realmente?», murmuró. «A veces siento que algo nos sigue mirando, esperando el momento para regresar». Martina y Abel intercambiaron una mirada preocupada, pero ninguno habló. La experiencia había cambiado la percepción que tenían del mundo, y la sensación de vulnerabilidad era más profunda que nunca. Decidieron empacar lo esencial y abandonar la cabaña. Mientras recogían sus cosas, Ana encontró un pequeño trozo del muñeco que no habían destruido, una concha oscura, casi negra, que parecía absorber la luz. Sin pensarlo,
lo lanzó lejos, hacia el mar. El objeto cayó con un chapoteo sordo, hundiéndose lentamente en las aguas profundas. Allí pertenece, dijo Ana, sintiendo que, quizás, al menos una parte de esa oscuridad se había perdido para siempre. Mientras caminaban hacia el auto, la playa empezó a llenarse de vida, turistas, familias, niños corriendo, ajenos al horror que se había desatado unas horas antes. Pero Ana, Martina y Abel sabían que no podrían olvidar jamás aquella noche. El terror en la playa no había sido solo un suceso aislado, sino una herida abierta en sus almas que nunca cerraría del todo. Y mientras el sol brillaba, ellos se alejaban, llevando con ellos una historia que nadie les creería, un secreto oscuro que solo ellos habían vivido. Los días siguientes a su regreso fueron una mezcla de normalidad y pesadilla. La vida cotidiana parecía seguir su curso, pero en sus mentes, el eco de aquella noche oscura persistía, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Ana trataba de volver a la rutina universitaria, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la figura negra, sentía el frío paralizante y escuchaba esos susurros malignos que amenazaban con quebrar su cordura. Martina, que siempre había sido la más alegre del grupo, ahora evitaba hablar del tema. Se sumergía en sus estudios, intentando encontrar refugio en la lógica y la ciencia, pero incluso ella había empezado a investigar sobre leyendas antiguas, rituales y entidades oscuras. Abel, por su parte, parecía cargar con un peso invisible. No era solo el miedo, era la responsabilidad. Había sido él quien había sugerido la oración, quien había intentado liderarlos. Y ahora se sentía como un guardián de un secreto terrible, consciente de que algo los había marcado para siempre. Una noche, Ana se despertó sobresaltada. Había tenido una pesadilla donde la sombra regresaba, más grande, más poderosa, reclamando sus almas una por una. Al abrir los ojos, la oscuridad de su habitación parecía más densa que nunca. En la esquina, algo se movió. Un susurro frío y malicioso. Ana contuvo el aliento, sabiendo que la pesadilla no había terminado, que el ente no se había ido del todo. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, llamó a Martina. ¿Estás despierta?, preguntó. Sí, respondió la voz preocupada. No puedo dormir desde que volvimos. Tenemos que hacer algo, dijo Ana. No podemos dejar que esto nos destruya. Así comenzó una nueva etapa, un camino hacia la búsqueda de respuestas, enfrentándose a un mal que no solo habitaba en la playa, sino que ahora parecía acechar sus vidas, esperando el momento para volver a atacar. Las semanas se convirtieron en meses, y la sombra que los había perseguido en la playa se transformó en una presencia constante en sus vidas. Sin embargo, Ana, Martina y Abel decidieron no ceder al miedo, en cambio, unieron fuerzas para enfrentar lo desconocido. Buscando en antiguos libros, consultando a expertos en lo oculto y reuniendo testimonios de leyendas locales, descubrieron que el ente maldito era un espíritu vengativo ligado a la cabaña desde hacía siglos, alimentándose del miedo y la oscuridad de quienes osaban invadir su territorio en noches de Halloween. El ritual para desterrarlo requería algo más que velas y oraciones, necesitaban enfrentarse a él en el lugar donde todo había comenzado, antes de que la próxima luna llena de octubre marcara su regreso definitivo. Así, el grupo regresó a la playa un año después, con el corazón lleno de determinación y miedo a partes iguales. Armados con símbolos protectores, fuego sagrado y la fuerza que les daba su amistad, se adentraron en la cabaña una vez más. La noche cayó con un manto de niebla y silencio, pero esta vez, ellos no estaban solos ni indefensos. El ente apareció, más oscuro y amenazante que nunca, susurros llenos de ira y desesperación. Pero Ana, Martina y Abel se mantuvieron firmes, recitando el ritual aprendido,
manteniendo encendidos los fuegos sagrados y uniendo sus voluntades en un solo grito de resistencia. El aire vibró, la sombra se retorció, y en un último estallido de luz y sonido, el ente fue arrastrado a un abismo invisible, desterrado por fin. El silencio volvió, esta vez real y definitivo. El frío se disipó, y la playa recobró su paz natural. Los amigos se miraron, agotados pero victoriosos. Sabían que el terror había marcado sus vidas para siempre, pero también que, en la oscuridad más profunda, habían encontrado una luz que ningún mal podía apagar, la fuerza de su amistad y su valentía. Mientras el sol asomaba por el horizonte, Ana susurró: «Esto termina aquí. Por fin». Y con esa promesa, dejaron atrás la playa, caminando hacia un futuro que, aunque incierto, ya no les daba miedo.